Así dice el Señor: yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Libraré mis ovejas y ya no serán presa. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos. Ustedes, ovejas mías, son el rebaño de mi prado. Hombres son, y yo su Dios, declara el Señor. Entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Érase una vez, hace no mucho tiempo, había un grupo de discípulos dispersos sobre esta tierra. Cansados del camino, solos, muchos de ellos víctimas de los falsos maestros y falsos profetas que se habían adueñado de las iglesias. Clamaban día y noche y suspiraban, suplicando que el Señor les respondiera y los librara de semejante sequedad y depresión espiritual. Sin embargo, los años pasaban y la respuesta parecía no llegar. Año tras año, la misma oración y el cielo parecía de bronce arriba. No había con quién compartir, no había en quién confiar, no había sabios pastores en quienes buscar consejo, no había hermanos mayores cuyo testimonio pudiera sostener la fe de los pequeños. Todo era un gran caos de confusión y mentira y pecado sobre pecado, atadura sobre atadura y enriedo tras enriedo. Sin embargo, aunque ya algunos de ellos pensaban que iban a morir sin poder caminar, sin poder peregrinar con algún otro hermano, el Señor tenía planes. Él iba a hacer algo novedoso, algo que iba incluso más allá de lo que muchos de estos dispersos discípulos esperaban. Algo sobrenatural, algo que no podría explicarse de otra manera que no sea con un decreto emitido por el mismo Cristo directo desde su trono. Algo que implicaría mucho movimiento en las esferas celestiales. Algo que implicaría una gran guerra, un enfrentamiento de poderes. Dios ya tenía planeado desde hacía mucho tiempo antes de que estos pocos y dispersos discípulos nacieran, empezar algo nuevo, contar otra historia diferente, su propia historia y no la historia de los hombres. Él quería un pueblo. Él tenía planeado encender una lámpara en medio de este país. Y entonces todo comenzó muy rápido, porque así es el Señor. Para Él un día pueden ser 1000 años o 1000 años pueden ser un solo día. Así que de pronto la rueda empezó a girar
y él comenzó a inquietar el espíritu de por sí ya inquieto de unos muy poquitos jóvenes. 3, 4 jóvenes, 2 por acá, 2 por allá. Y puso en el corazón de ellos el delirio de tratar de investigar a ver si encontraban a otras almas inquietas. Otros que también estuvieran viendo que el partido era diferente a como los demás parecían leerlo. Otros que pudieran tener la carga, el deseo, la ferocidad salvaje incluso, de atreverse siquiera a soñar con empezar algo nuevo. Si no hay iglesias bíblicas en nuestro entorno, estos jóvenes delirantes razonaron, entonces plantemos una. Y así todo comenzó. Había uno que estaba destinado a ser el primer pastor. Un joven inexperto, excesivamente joven, excesivamente débil. Era necesario que sea joven porque había muchas batallas por delante. Era necesario que sea débil porque la debilidad lo ataría más fácilmente a la humildad y a aquellos que debía cuidar. Pero también debía ser celoso para sobreponerse a su propia debilidad e intentar hacer todo tal y como Cristo le dijera que tenía que hacerse. Resulta que eran todos como él. No habría muchos fuertes, ni nobles, ni sabios, ni preparados, ni hijos de nadie importante. Y así los reunió. Primero bajo un árbol en otoño en uno de los parques. Había hojas y no había personas. Pero había oraciones y había corazones que se inflamaban al predicar el antiguo e histórico evangelio que los congregaba. Se invocaba el nombre del Señor con reverencia y los corazones de los 2 o 3 que escuchaban, en ese momento una señora con su hija y nadie más, ardían como el corazón de los discípulos en el camino de Maús. Después ya no eran 4, entonces eran 6. Y se trataba de un viejo galpón de jardinería y no tenía luz. Cuando se hacía de noche había que alumbrar con los Nokia 1100. De esto hará unos 10 años. Después entonces fue una casa a medio construir, había que subir por escalera de albañil, pero la señora con la hija todavía seguían viniendo y parecía irreal. Los sermones eran largos y puritanos y todavía seguían viniendo. Entonces después, y si alquilamos una cochera, entonces alquilar la cochera a aquella extraña señora costaba 300 pesos. Conseguimos unos bancos de una iglesia que había muerto y resucitamos los bancos pintándolos un poco, bancos de iglesias solemnes y antiguas que abarcaban todo el ancho de la cochera. Y entonces ya éramos 8. El asunto es que todos los que llegaban estaban tan locos como para creer que todo eso podía prosperar. De vuelta la Biblia se abría y jóvenes inexpertos, pero soñadores, predicaban largos mensajes, pero los corazones ardían. Se cantaban viejos himnos, himnos que no se cantaban desde el siglo XVIII. Esta historia parece que era recapitulación de una vieja historia. Y entonces, de un momento para el otro, ya empezamos a pensar que algo serio podía ocurrir. Y entonces llegó la unción. Y la presencia del Señor se hizo evidente. Y de pronto parecía asomar la silueta de líderes en esos jóvenes que habían empezado ahí a sembrar a ver qué pasaba. Y entonces pareciera que los cielos y los ángeles hicieron lo demás porque empezaron a llegar personas de distintas ciudades, escuchando que en esa pequeña cochera se estaba predicando el antiguo e histórico evangelio. Las grandes doctrinas reformadas de la justificación por medio de la fe, el nacimiento, el nuevo nacimiento, la seguridad de la salvación. Se hablaba de los atributos de Dios, algo extremadamente básico, pero sin embargo radical en medio de nuestra generación.
Ellos querían ser solamente bíblicos y resulta que cualquiera con una Biblia en mano podía confrontar a otro o desatar un debate. Eso era impensable, al parecer y hasta donde nosotros sabíamos, fuera de esa cochera. Algo tan simple como eso no sucedía y llevaba a que algunos veteranos que ya llevaban algunas décadas de iglesia estuvieran dispuestos a dejar sus tierras, sus casas, sus profesiones para sumarse a ese proyecto. El hambre era tal que si no había más que esa pequeña familia con Cristo en el medio, entonces era más que suficiente. Y todo empezó a transcurrir. Se cantaba desde la mañana hasta la noche y esto es literal. Los que están desde entonces lo saben. Empezábamos orando por avivamiento, a lo que seguían largas horas de predicación, a lo que seguían largas horas de oración, comida, descanso para seguir cantando y seguir orando hasta que ya no dábamos más. Pero hasta los que tenían edad de padres y de abuelos se quedaban, no se iba nadie. Parecía que irse era pecado. Había una fuerza centrífuga. Eran las 5 de la tarde y cantábamos más que las 10 de la mañana. Y eran las 10 de la noche y la comunión se ponía mejor. Y cada semana empezaba a venir personas de distintas tierras para ver el fuego que se había iniciado ahí. Porque cuando un hombre arde, dice el dicho, y más si son más de uno, todos vienen a ver el incendio. Así que había gozo y de pronto ya se empezaba a hablar de una iglesia. Y ya figuraban líderes, maestros y diáconos y se trabajaba y se salía 2 veces a predicar por las plazas y se ponían los megáfonos en las plazas y se manifestaban los demonios mientras predicábamos y la gente se golpeaba y nosotros veníamos emocionados y seguíamos predicando y así íbamos creciendo, todos creciendo juntos a la par, los que dirigían y los que no dirigían, perdonándonos unos a otros. De pronto hubo una explosión. Y parecía que cada domingo había personas. No había lugar que encontrar, así que nos mudamos a otro lugar, y después nos mudamos a otro lugar, y después ya había gente afuera, y cuando parecía que nos íbamos a la luna, entonces empezaron las dificultades. Cuando Dios quiere hacer algo, el diablo quiere destruirlo. Y no fue fácil, no fue breve, sino que el diablo empezó a enviar falsos hermanos para introducirse en medio de esos jóvenes más IVA que tenían mucho que aprender, que eran muy inexpertos, que tenían muy poca experiencia y muy poca sabiduría. Y fueron emisarios astutos, algunos golpeando desde adentro, otros golpeando desde afuera, y sin exagerar, aunque diciéndolo de manera alegórica, las garras del demonio se veían en las paredes. Podíamos respirar su aliento. Y parecía que eso que había empezado como una obra de Dios, eso que era el cumplimiento de la esperanza de algunas Anas y algunos Simón, que estaban felices y morían al menos viendo hombres sinceros queriendo fundar una iglesia genuina, parecía que iba a perecer. Y así pasaron años. Disciplinas dolorosas y aprendiendo muchas cosas, pero una y otra vez el Señor salió a defender su iglesia. Y no hay otra explicación para nuestra supervivencia que esa, que una y otra vez alguien más grande que nosotros peleaba contra cosas mucho más grandes que nosotros. Y fuimos aprendiendo y fueron naciendo niños. Y de a poquito fuimos volviéndonos sabios, quebrantados y algo experimentados. Y nos convertimos así en un pueblo dentro del reino de Dios. En una pequeña aldea dentro del pueblo de Dios que hoy puede abrir sus puertas y recibir a quienes quieran edificar su vida entre nosotros y sumar su historia a la historia detrás de nuestra historia. Hemos tenido siempre en claro que no somos la última Coca-Cola del desierto, ni mucho menos. Hay otras iglesias
mejores que nosotros, hay otros ministros mejores que nosotros, pero sabemos que somos pocos. Sabemos que por alguna razón el Señor nos eligió en medio de una generación extremadamente apóstata para ser de los pocos que pudieran entender el antiguo e histórico y bíblico evangelio. No es de extrañar, la historia es cíclica y esto pasa muchas veces. Lo sorprendente es que el Señor haya querido que seamos nosotros cuando había otros mucho mejores. Pero cuando Él va a hacer algo nuevo, mayormente elige a aquellos que no son los mejores candidatos a los ojos de los hombres. Por dos razones: para que aquellos que van a ser usados puedan tener una clara conciencia de que todo se debe a los planes y el poder de Dios. Y por otro lado, para que los que observan puedan decir, no hay otra explicación para este movimiento excepto la soberana y buena voluntad de Dios. Y así ha sido, y así llegamos hasta acá. Y por supuesto que esto se puede ampliar por 1000, como cada uno fue llegando y su historia fue completando significativamente las sillas vacías que estaban esperándolos. Y así siguen las sillas vacías esperando a los demás. Amados, han pasado unos 10 años, más o menos. No es nada. No es nada. Es apenas el comienzo. Es apenas el primer paso y nada más. Formar un hombre a Dios le lleva como mínimo 10 años. Formar una iglesia lleva más que 10 años. Pero acá estamos. Los testimonios que escucharon son representativos de los demás. Estamos unidos por nuestra devoción a Cristo, por nuestro fervor a Cristo y por nuestro deseo de construir una iglesia que pueda ser columna y baluarte de la verdad, que pueda cumplir un rol profético en medio de nuestra generación, que pueda ser un digno barrio del reino en medio de la ciudad de la destrucción, que pueda ser una casa y una familia en donde nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan estar a salvo y seguros. Un lugar, una expresión, un pueblo del reino de Dios desde el cual Cristo pueda guiar a todos aquellos que vengan con hambre y sed de justicia. Un lugar de refugio, de crecimiento y, amados, un lugar sobrenatural donde el Señor siempre se hace presente, donde el cielo se encuentra con la tierra. Este es el reino de los cielos en la tierra, amados. Es lo que somos nosotros. Hoy tenemos un presente en donde hemos aprendido algunas cosas, donde el diablo ya no nos ataca de la manera brutal en la que lo hizo entonces, sino que tiene otras estrategias y otros tiempos. Hemos sido probados, y puedo decir con gozo, amados, y con el mismo orgullo del que hablaba Pablo respecto a sus iglesias, hemos aprobado. Todavía queda mucho por delante, porque 10 años no son nada. Pero hasta acá hemos sido probados y aprobados. Sin embargo, todavía hay mucho por delante, amados. Y quiero, en los breves minutos que me quedan, señalar algunas cosas respecto a nuestro futuro. Todavía esperamos ver mayores manifestaciones de la presencia del Señor en medio de nosotros. Todavía esperamos luchar y, si el Señor nos considera dignos, intentar reformar la iglesia en nuestro país y hasta donde podamos llegar mucho más allá. Esperamos ver un avivamiento internacional. Soñamos con eso. Hemos hecho vigilias, ayunos y oraciones desde los primeros días de esta iglesia para que así sea. Y el Señor nos ha escuchado. Él sabrá si somos dignos de ser usados así o no. Todavía esperamos ser relevantes para salvar a los pecadores de nuestra ciudad que desconocen a la iglesia. Y todavía esperamos enfrentar mayores grados de persecución que van a venir sobre nosotros y van a llevarnos quién sabe a dónde. Pero entonces seremos severamente probados y tendremos la oportunidad de avanzar mucho más. Les traigo algunas aplicaciones, amados. En primer lugar, debemos retener y profundizar lo que se nos ha dado. Lo que se nos ha dado nos ha costado inmensamente a nosotros y a muchos antes que nosotros. Hemos heredado una fe. Somos el resurgir de los antiguos metodistas del siglo XVIII.
Un poquito lejos están nuestras afinidades. Somos el resurgir del viejo movimiento metodista, no somos metodistas, no nos afiliamos a la iglesia metodista, no nos suscribimos a todas las doctrinas metodistas, pero tenemos su espiritualidad y sus doctrinas más distintivas. Lo vuelvo a decir una vez más, amados, entendamos que somos el resurgir de un movimiento del siglo XVIII. Somos metodistas y en breve voy a repasar qué significa eso. Tenemos doctrinas distintivas. Creemos en el evangelio del reino de Dios. Creemos que la iglesia es una embajada del reino de Dios en la tierra, cuyo deber es llamar a los hombres a la reconciliación y proteger a aquellos que hayan entrado en el reino de Dios. Creemos en el propósito eterno de Dios. Creemos que el propósito eterno de Dios es conformar una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Eso es la iglesia. Creemos en la suficiencia de las Escrituras, creemos en la exclusividad de la predicación como método para que las personas resuciten de sus tumbas espirituales y creemos también muchas cosas más. Debemos retener lo que hemos recibido. Los viejos reformadores redescubrieron estas doctrinas estudiando las Escrituras y el Señor quiso que nosotros en esta época podamos volver a ver las mismas cosas y a alinearnos juntamente con ellos de cara a las herejías, falsas doctrinas y también sinceros hermanos confundidos que andan a nuestro alrededor. Eso debe ser retenido, eso debe ser profundizado. Un viejo lema reformado es iglesia reformada, siempre reformándose, siempre buscando profundizar más, siempre buscando nuevas implicaciones y aplicaciones, siempre buscando someter más de nuestras vidas a la voluntad de Dios, siempre buscando mayores revelaciones del Señor y su gloria. Todos hemos de ser maestros respecto a aquello que nos une y nos separa de los demás. El día que perdamos estas doctrinas es que hemos dejado de ser aquello que hemos sido llamados a ser. Habremos perdido nuestra identidad y nuestra misión, nuestro norte. En segundo lugar, hemos de mantener nuestros énfasis metodistas. Menciono algunos más. La centralidad de las Escrituras. Hemos de ser siempre despiadadamente bíblicos. No creeremos nada que nadie nos diga, a menos que ponga un dedo sobre un texto bíblico, haga una correcta exégesis y explique ese texto en su contexto de una manera prolija, nítida y responsable. Creemos en el evangelio glorioso, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay gloria, hay ojos que ven gloria que nunca acaba cuando el evangelio es predicado. Creemos que predicar el evangelio, la palabra de Dios, no es dar información. Esta es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y Dios viene a nosotros por su palabra, por lo que siempre nos reunimos alrededor de la palabra de Dios y especialmente para escuchar el evangelio, que es el mensaje infinito. El mensaje que no tiene límites, porque nos revela una hermosura que no tiene igual, que no tiene comparación, que es absoluta, que no tiene límites. Que no solamente nos llevó al arrepentimiento y la fe cuando los ojos de nuestro corazón se abrieron y vimos a Cristo en el Evangelio, sino que hoy nos siguen llevando a mayores grados de arrepentimiento, fe, devoción y confianza conforme avanzamos en nuestra comprensión. Afirmamos la justificación por medio de la fe, nuestro descanso, lo que cantamos hoy. Mientras estemos unidos a Él, nadie nos puede apartar de Él. Somos salvos no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en nuestro favor. Ser metodistas implica una predicación siempre conversionista. Cada encuentro es un encuentro de salvación. El Evangelio nos mantiene a salvo. Se predica a incrédulos y a creyentes, a inconversos y a aquellos que han nacido de nuevo. Siempre apelando a la conversión, siempre mostrando el camino angosto. El nuevo nacimiento, oh amados, esta obra sobrenatural de Dios que nos rehace, nos reprograma, nos hace nuevas personas. Siempre los metodistas hablaron de la seguridad de la salvación. Es una de las razones por las que nuestra iglesia no es grande. Creo que unas cuantas, probablemente cientos de personas han pasado por acá.
todas muy emocionadas, casi todas llegaron diciendo, escuchamos que en esta iglesia se predica el evangelio histórico, vamos a congregarnos acá. Vinieron sonrientes y campantes y dijeron que ellos querían escuchar a Cristo. Después de escuchar acerca del evangelio del reino, el nuevo nacimiento y la seguridad de la salvación, solo nosotros hemos quedado. Hablamos de la seguridad de la salvación, las evidencias bíblicas de que alguien es salvo. No queremos promover falsas conversiones, no queremos que nadie se engañe o se equivoque. No queremos aumentar la condenación de aquellos que quieren obtener algo de Cristo. Hemos sido siempre claros de que si alguien no aborrece padre, madre, esposa, hijos y toma su propia cruz, no puede ser discípulo de Jesús. A Él le debemos una lealtad absoluta y total en corazón y en cuerpo. Hablamos de la completa santificación. Esta no es una doctrina metodista, es una doctrina nuestra, pero es un énfasis metodista en la santificación de vida, siempre avanzando, los niños convirtiéndose en jóvenes, los jóvenes convirtiéndose en padres, hasta que el pecado es una rareza y algo extraño en nuestras vidas. Y disfrutamos plenamente del abundante poder de Cristo a nuestra disposición. Hablamos de los medios de gracia, la oración, las escrituras, la comunión y el servicio, como medios por los cuales más de la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Hablamos de una constante búsqueda de avivamiento, incluso avivamiento internacional. Eso fue algo novedoso en los metodistas. Siempre avivamiento, siempre Cristo palpándose en las prédicas, en los cánticos, en la comunión, en los testimonios de conversión. Cada vez que ellos dejaban de ver esta manifestación del Espíritu, cerraban las puertas, paraban la música, se examinaban, se arrepentían y una vez más le daban a Cristo lo que Él les reclamaba y el avivamiento se renovaba. Oh, amados, nunca dejemos de hacer eso. Nunca nos volvamos rutinarios, formales, domésticos, temerosos. Al igual que los viejos metodistas, hablamos de círculos comunitarios. Tenemos más de 35 mandatos de unos a otros que no se pueden cumplir en esta reunión general. Necesitamos vernos las caras, conocernos, llevar las cargas unos de otros, cumplir con nuestro pacto de membresía. Hablamos de grupos de concertación. Para los metodistas la salvación era un proyecto comunitario. Nadie se salvaba solo. Nadie podía solo contra los engaños del pecado. Nadie podía encontrar solo a Cristo. Todos nos perdemos porque dos son mejores que uno, amados. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y si hay una resistencia, dos podrán prevalecer, pero ¡ay de aquel que esté solo! No queremos que nadie esté solo acá. Nadie solo. Pudiendo vivir su vida bajo los ojos de Cristo en comunión con hermanos que pueden ser sus amigos queridos en este peregrinaje. Hablamos de trato serio con el pecado. Lejos esté de nosotros la tibieza, amados. Lejos esté de nosotros decir paz cuando no hay paz. Lejos esté de nosotros dar exhortaciones superficiales cuando uno de nosotros está siendo endurecido por el engaño del pecado. El pecado debe ser tratado de manera directa y seria y rápida, porque un poco de levadura puede leudar toda la masa. Los viejos metodistas se preguntaban unos a otros en encuentros diarios antes de ir a trabajar: ¿tuviste alguna tentación? ¿Pecaste de alguna manera? ¿Hiciste algo y no sabes si estuvo bien o mal? Y así buscaban mantener conciencias limpias, cuentas cortas. Se ayudaban unos a otros, puesto que nuestra debilidad nos lleva a escondernos. Y los viejos metodistas se concebían también como un movimiento cuyo llamado era no solamente disfrutar ellos del Evangelio, sino también llevar el Evangelio a todas partes. Ellos lucharon por una reforma y un avivamiento internacionales y lo consiguieron. De maneras increíbles, sacudieron naciones literalmente. La gente no cabía en los salones, por lo que a veces multitudes de 30.000 personas se reunía para escuchar a los viejos metodistas, mientras a voz en cuello
proclamaban hasta que vomitaban sangre a veces, hora tras hora, las glorias de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, mientras la presencia del Espíritu Santo daba testimonio junto con los predicadores y todos caían presos, cautivados, atrapados, como sus viejos himnos cantaban, obteniendo un bautismo de vigor para seguir al Señor. En segundo lugar, amados, nunca dejemos de ser metodistas. Eso es lo que nos distingue. De hecho, los metodistas no ofrecieron doctrina nueva en sus días, ofrecieron fuego nuevo. Ofrecieron una aplicación nueva, sincera, confrontativa, directa. Ellos hablaron a la ortodoxia diciendo, ustedes no nacieron de nuevo. Nosotros hoy hablamos a la heterodoxia, diciendo, ustedes ni conocen al Señor, no saben a quién adoran. Tercera aplicación, amados, renovemos en esta fecha nuestro compromiso y defendamos lo que hemos ganado hasta acá. En las relaciones de pareja se suele pasar de el enamoramiento inicial, que es más químico que otra cosa, a un enamoramiento más sentimental de deleite, para luego dar paso al amor de compromiso cuando las mariposas bajan. Entonces, cuando las mariposas bajan y algunas decepciones ocurren, uno tiene que plantearse si va a luchar por proteger, conservar, salvar y edificar lo que consiguió en su matrimonio o si lo va a dejar perderse. Eso pasa en todas las relaciones en alguna medida y eso pasa también entre nosotros. Estábamos muy enamorados unos de otros cuando nos conocimos. Por eso nadie se quería ir cuando después de 2 horas de predicación y 2 horas de alabanzas, el tiempo terminaba. No nos olvidemos, como nos exhortaron varios hoy, de dónde el Señor nos rescató. Necesitamos rituales como el viejo Israel que nos ayuden a ver algunas piedras quizás y darnos cuenta de dónde venimos, dónde estamos. Quizás deberíamos ir eventualmente a otras iglesias y sufrir falsas predicaciones para darnos cuenta, amados, de lo sobrenatural e inusual que somos. Una flor en medio del desierto, siempre recalcando nuestra debilidad, que ha sido solo porque el Señor lo ha querido. Pero, amados, puede que ya no estemos tan ilusionados con ese idealismo juvenil que teníamos en su momento y ya hemos visto nuestra debilidad. Nos hemos visto fracasar y caer. Hemos pecado a veces unos contra otros y hemos sido tentados por el diablo de muchas maneras a menospreciarnos y a malinterpretar nuestra historia y a veces tener ojos malos que ven el vaso medio vacío. Cada uno de nosotros sabe eso, amados. Afirmemos nuestro amor de compromiso. No se trata primero de un compromiso unos con otros, es con esta historia. Es lo que el Señor está haciendo. Somos parte de un pueblo, de algo mucho más grande que nosotros y familia de la gracia. Mucho más grande. Que tiene que ver con gente que ni conocemos. Y tiene que ver con nuestros bisnietos y más allá. Y tiene que ver con otras naciones. Afirmemos nuestro compromiso de preservar, defender y edificar lo que hemos logrado y lo que hemos recibido. Porque 10 años no son nada, amados. 10 años de matrimonio no son nada. Esto recién empieza y lo mejor, si nosotros afirmamos nuestro amor de compromiso, está por venir. Amados, las iglesias tienen que ser probadas antes de ser usadas. Los viejos sabios hablan del nacimiento de un sueño o una visión, la muerte de ese sueño y su resurrección. Les llevó más de 80 años hacer el Señor eso con Moisés. Liberaré al pueblo. Terminó 40 años en un desierto. 40 años más para traer a Israel y llevarlo a la tierra prometida. 10 años no son nada, amados. Nuestros proyectos, nuestra visión va mucho más allá que 10 años. Y todo va bien hasta ahora. Todo va más o menos como lo hemos planeado.
Pero para desbloquear nuevas bendiciones, la prueba sigue, amados. Y si somos hallados dignos, entonces se nos dirá, bien, buen siervo y fiel. Por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y más se nos dará, amados. La prueba sigue. La Trinidad nos observa. Y si aprobamos, hay mucho más. Afirmemos hoy nuestro amor de compromiso. ¿Algún amén? En cuarto lugar, amemos nuestros encuentros. Amemos nuestros encuentros. Creemos en el día del Señor. Creemos que el día del Señor es un encuentro sobrenatural con Dios. Creemos que hay algo misterioso en este momento sucediendo acá. De pronto, hombres simples se reúnen y ya no son hombres simples. Nuestro Dios se apodera de nosotros. Su espíritu que habita en nosotros comienza a moverse y nos habla a través de vasijas de barro, pero nos habla, nos inspira a cantarle, a interceder de ciertas maneras, a hablarnos unos a otros. Él se mueve como el pastor que prometió ser para nosotros. Y el Señor nunca se repite. El que se pierde un encuentro por una razón lícita debe dolerse, porque el Señor no se repite. Ese día el Señor hizo algo de lo que no fuiste parte. Ni hablar el que no viene teniendo la posibilidad de venir. Es un encuentro con el Señor. Le adoramos, por así decirlo, en el monte de la transfiguración. Nos sentamos con Él como en el monte de los olivos y escuchamos su glorioso sermón del monte. Y luego nos vamos con Él a caminar. Oh, amados. En su templo todo dice, proclama el Salmo 29:9, gloria. En su templo todo dice gloria. Porque la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Eso nos dice el salmista. Venimos con la ofrenda de nuestras vidas, encuentro tras encuentro, a derramarnos delante del Señor. Pero también amamos nuestros encuentros en las casas, los espontáneos y los que llamamos encuentros de concertación o grupos comunitarios. ¿Se acuerdan, amados? No podíamos hablar de otra cosa que no sea del Señor. Y el Señor, y doctrina, y versículos bíblicos, y canciones, e himnos, y predicadores, y otras iglesias de otros países con las que nos comunicábamos, y cómo íbamos a predicar el Evangelio, éramos monotemáticos. Tuvimos que aprender que era necesario enterarse de algunas cosas de la tierra. No sabíamos nada de nada, vivíamos en un tupper, como buenos peregrinos radicalizados. Oh, amados, podremos aprender que tenemos que ser un poco domésticos en algunas cosas, oh, amados, pero siempre que nos encontramos tiene que haber un tema, no solo el que no podemos no hablar, sino que tiene que ser el tema al que más tiempo le dedicamos, un tema que tiene que ser transversal a todo. No nos interesan hacer negocios en esta vida, nos interesan los negocios del Padre. Lo demás es basura, menos que nada para nosotros, amados. Que nunca perdamos eso, que nuestros corazones ardan. Y parecía entonces que era pecado irnos sin cantar algo, ¿se acuerdan? Y había una canción y otra canción y otra canción. Oh, amados, esa es nuestra esencia. En quinto lugar, amados, hagamos parte de nuestros hijos de esta historia. Como dijo Samu, de los que vimos hoy, y falta alguno que otro, todos menos Samu, no existían o no estaban acá. Samu andaba solo, jugando con los grandes. Nuestro primogénito allá. Nos toca heredar a nuestros hijos la historia. Perdónenme que sea repetitivo, amados, pero entendamos bien esto. No somos una iglesia, somos parte de una historia. Me ha molestado cuando algunos vienen de afuera y hablan de familia de la gracia como una cosa, como un lugar al que vas o al que no vas, como una especie de algo optativo, algo entre muchas otras cosas, una opción entre muchas otras opciones. Está tu vida y está familia de la gracia.
No es así para nosotros. Dejamos de ser esos 2 o 3 jóvenes, solo que ahora hay más. Y hemos crecido, y nos hemos casado y tenemos hijos. El salón no importa, los nombres no importan. Somos parte, somos un lugar, un pueblo, una aldea dentro de un reino. Y como aldea, como pueblo, hay propósitos específicos para nosotros. Hay planes muy puntuales, hay un destino trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Un destino que nos implica a todos. Y cada uno de nosotros y de los que vendrán han sido escogidos específicamente en pos de ese destino. Y no estoy haciéndome el místico. Estoy hablando de verdad. Hay planes muy concretos, pero planes que pueden ser destruidos, propósitos que pueden ser resistidos, un destino que puede ser abortado y dado a otros que produzcan frutos dignos. Se nos ha dado, entiendan bien, una oportunidad que hace que entre nosotros brille una luz, amados, que mueve a personas que viven muy lejos y que han echado raíces en otros lugares a quemarlo todo y venir y empezar de cero. Tomemos conciencia de lo precioso que es esto. Comemos a diario cosas que algunos de nuestros abuelos ni creyeron alguna vez poder ver. La libertad de caminar bajo la palabra de Dios. Esto, aunque las apariencias nos engañan, no te fíes de tu debilidad y de nuestra pobreza. Hay cosas muy grandes en juego acá. No soy exagerado al decir que el destino de nuestro país y muchas más cosas dependen de que nosotros entendamos lo que estoy diciendo ahora. Y de que tengamos fe y valentía y vivamos vidas desprendidas, renunciando al pecado y a cualquier peso que suponga un estorbo por cumplir con los propósitos de Dios. Apenas hemos comenzado, pero la palabra de Dios debe correr como el agua por todo nuestro país y nosotros y no otros debemos hacerlo, menos que querramos que el Señor llame a otros y no a nosotros. De ninguna manera vuelvo a insistir en esto porque ha confundido a otros antes. No somos la única iglesia ni la más fuerte, pero hay pocas. El Señor cuenta con pocos hombres en su mesa en este momento. Muy, muy pocos. Y si un rey como nuestro Señor nos llama y nos dice, son pocos los obreros y son llamados a ir, oh amado, nosotros hemos de sentirnos muy privilegiados, muy humildes y ser muy diligentes. Ojalá estén entendiendo lo que estoy diciendo, amados, en este momento. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En sexto y último lugar, debemos intensificar nuestra actividad. Este año ha sido el año más duro para nosotros a nivel evangelístico. Y eso que ha sido un año en el que se ha predicado más que otros años. Qué difícil es encontrar personas que quieran tomar su cruz y seguir a Jesús. Nos espera una persecución en algún momento que ya empezó. Solo va a ir intensificándose con el tiempo. Tiempo que debemos aprovechar, amados. Eso significa, el hecho de que hayamos tenido un año tan duro a nivel evangelístico, significa que el tiempo es poco y que nuestros esfuerzos deben redoblarse. Deben redoblarse en oración. Por lo que propongo que volvamos a nuestras viejas raíces de orar antes de los cultos generales. Orar y clamar por avivamiento. No hay otra manera. Y también les propongo que tengamos por meta, por lo menos, una conversión al mes. Esperando que el Señor haga mucho más, pero trabajando coordinadamente para ver un bautismo al mes, por lo menos. Que son 12 almas arrebatadas
del infierno en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, amados. No es absolutamente nada. Por lo que nuestra meta es muy miserable. Ojalá el Señor haga mucho más. Pero necesitaremos trabajar más duro, predicar más el Evangelio, ser más insistente. Tendremos que orar más, tendremos que refinar nuestros dones, tendremos que organizarnos mejor. Y tenemos que estar atentos a la guía del Espíritu para ver dónde está la buena tierra, dónde están aquellos que van a creer. Necesitaremos ayunar y ministrar al Señor para que Él nos indique dónde echar las redes. También una de las metas de este año es encontrar un nuevo salón. Se nos ha hecho claro hace tiempo que este lugar no es nuestra sala de operaciones permanente, ni mucho menos. Nuestros impulsos se han dirigido una y otra vez hacia zona sur. Sin embargo, ha sido difícil hasta ahora poder concretar algo. Necesitamos orar más y necesitamos mayores recursos también. Esa es otra meta para este año. Y una última meta, amados, es que todos y cada uno de nosotros se encuentren en un servicio activo, predicando el Evangelio y haciendo buenas obras. Necesitamos organizarnos. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando David y Saúl unieron sus espadas contra Gat? ¿Qué cantaban las doncellas de Israel? 1 hizo huir a los 1000, 2 a los 10.000. Si queremos sumar fuerzas, tendremos que trabajar organizadamente, amados. Organizadamente. Hasta el momento hemos predicado, pero necesitamos más organización para poder hacer que nuestros dones encajen como un cuerpo coherente y podamos tener un mayor filo en nuestras actividades. Y termino con esto, amados. Tenemos otra afinidad, una afinidad un poco más lejanas, que son el Ejército de Salvación. No somos parte de esa denominación y estamos suscritos a todas sus doctrinas, pero también son una rama del viejo metodismo y por algo se llamaron el Ejército de Salvación. Ellos hicieron proezas porque cada hermano era un soldado que recibía órdenes del Señor Jesucristo que había que cumplir como sea. Entendieron que en la guerra no hay tiempo para las vueltas y las quejas ni la desobediencia, sino que las órdenes deben acatarse y rápido, y que debían ser organizados, sagaces. Hasta el día de hoy, en cualquier problema o catástrofe a nivel mundial, los primeros que van a ver ahí con un uniforme de ejército es el Ejército de Salvación. Entendieron que los misioneros no eran solamente aquellos que eran especialmente llamados a fundar iglesias, sino que las iglesias eran misioneras y los miembros plantaban iglesias y predicaban a los demás. Ojalá que esa imagen nos inspire, un ejército de salvación, amados, organizado, donde cada uno es un soldado, donde todos predican, donde todos son leales al Rey. Oremos, amados, y que el Señor haga mucho más de lo que pedimos.